Nos encontramos en contacto por videollamada con uno de los referentes del periodismo a nivel nacional, analista político, conocedor a profundidad de todo el mundo del desarrollo político, Alfredo Guachire. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colega? Mi saludo a los encarnacenos y todo el departamento de Itapúa. Alfredo, realmente tu nombre siempre suena tras los grandes casos periodísticos que marcan la agenda mediática del país. Eh, bueno, muchas gracias por la consideración. La verdad que vengo haciendo un trabajo basado en periodismo de datos. Ustedes saben que en Internet hoy en día tenemos todas las informaciones, entonces un poco yo le hago hablar a los números, a los datos que están ahí muertos, digamos, y bueno, le doy un poco una interpretación a todas esas informaciones que de repente uno mira y no le dice nada. Es un poco ese es mi trabajo desde el periodismo de datos. Excelente, Alfredo. ¿Cómo viviste? ¿Cuál es tu evaluación de lo que fue estas internas partidarias a nivel nacional? Bueno, estuve siguiendo muy de cerca porque usted sabe que estas elecciones internas, estas primarias, eh, es la primera vez que utilizaron el sistema de la lista semi-desbloqueada, que fue muy propagandeada por sectores que buscaban eh, acabar un poco o sacar lo que era la lista sábana, esa lista desbloqueada que permitían solamente votar al candidato número uno para la lista candidatos plurinacionales. Y digamos que esta fue la primera experiencia en unas elecciones internas simultáneas. Entonces, sobre todo, estuve muy de cerca mirando, ya estuve revisando todos los datos relacionados a las elecciones municipales del año pasado, pero en esos primeros datos daba a entender los resultados que en realidad esta lista semi desbloqueada terminó beneficiando más a los partidos tradicionales ya con estructura, por un lado, y para aquel candidato que tiene posibilidades de financiar, en otra palabra, el que tiene plata. Este es un sistema Ujú. que no le ayuda mucho a aquel candidato que no tiene recursos y sobre todo si no tiene estructura. Estamos hablando en las internas. Tanto así que la renovación en el Partido Colorado para candidatos a senadores es casi nula. Solamente dos personas para la lista de senadores de la ANR fueron, digamos, personas que por primera vez acceden a un cargo. Sin embargo, los demás candidatos ya son gobernadores o son candidatos a senadores. En el caso de la lista de la ANR tenemos a la señora Lizarela, es la esposa del intendente de Asunción, que obviamente ya utilizó la estructura electoral, inclusive la estructura de la municipalidad, para poder hacer su campaña política. En el otro caso es el caso del empresario, el empresario Luis Petengil, que es una persona obviamente con muchos recursos. Después otros candidatos que digamos para renovar la lista no ocurrieron, son personas que ya vienen haciendo campaña política o participación o están ocupando cargos políticos de hace mucho tiempo. Así que esta es una primera mirada con relación a los partidos tradicionales que en este sistema de semidesbloqueada le terminó beneficiando. Tanto así que hubo también guapeada de algunos políticos ya más vivos, como lo Beto Ovelar, que fue el candidato más votado en las internas de su partido. Pero ¿por qué ocurrió esto? Justamente la gente tiene todavía en la mente la famosa, el famoso voto de punta a punta, ¿verdad? Tanto así que Ujú. su lista Sí. era lista 2 y le buscaba la opción preferencial de la lista 2 también. Entonces él terminó siendo beneficiado también
por eso. Y por otro lado, en su lista para miembro de la Junta Nacional para la ANR solamente pudo lograr 39.000 votos, pero para senadores, donde tenía la opción preferencial de dos, obtuvo casi 150.000 votos. O sea, son guapeadas que muchas personas hicieron en estas elecciones que seguramente para las próximas elecciones la gente ya va a querer ocupar solamente ese cargo y nos va a crear otro tipo de problemas. Es algo que se replicó no solo a nivel nacional, también en los cargos departamentales. Se replicó ese mismo efecto, lista 2, lista 3, donde los que llevaban a la representación de la lista, el orden de la lista, han llevado infinidad de votos superiores a los demás candidatos. Así que creo que es una de las primeras cosas que seguro se van a rever para las generales, porque obviamente, como vos decís, todos los candidatos van a querer ocupar ese número y lo más correcto sería que incluso esa opción quede deshabilitada. Y hay que ver porque no puede quedar deshabilitada una opción porque tiene que cubrir la cantidad de curules el candidato. Entonces va a ser un problema seguramente los partidos y movimientos porque si va a ser así hay que modificar incluso la ley otra vez. Yo creo que lo que algunos sectores van a hacer en su interna es algún tipo de sorteo o algo, o al candidato que digamos, que va a ser la cara visible o el que va a poner más recursos. Algún tipo de opción tiene que buscar para poder equilibrar esta situación, porque increíblemente esta picardía política de Ovelar, Salomón, en el Partido Liberal, de más gente, pudieron ser beneficiados con este, digamos, ubicación preferencial doblemente para ellos. Y bueno, y encontramos un primer defecto, ¿verdad? De este sistema, y el segundo defecto para mí claramente fue recordará a ustedes que el debate era que la urna electrónica iba a agilizar las elecciones internas y generales. Sin embargo, lo que ocurrió acá es que de igual manera con la papeleta se tardaron aproximadamente entre 5 o 7 minutos, incluso algunas personas, así que tampoco fue la solución, se presentó como una como panacea, una solución para algunos problemas que habían, pero sin embargo esto no repercutió. Si bien el Partido Colorado en los departamentos tenía 11 candidatos para elegir, de igual manera las urnas electrónicas no permitieron agilizar porque hay que considerar también que se quemaron 7.000 máquinas, entonces tuvieron que ampliar la cantidad de votantes por mesa y eso como consecuencia trajo inclusive la baja participación del Partido Colorado que solamente alcanzó el 45%. Entonces, hay que ampliar, y estos son los debates que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo ampliamos la participación? Porque gran parte de la no participación de la ciudadanía en las internas y en las generales es una trampa contra aquel candidato independiente que no tiene estructura. Sin embargo, aquel partido o candidato que tiene estructura obviamente moviliza su voto en base a la estructura y no siente tanto la participación. Sin embargo, cuando hay más participación, obviamente le beneficia al tercer sector o le beneficia a aquel candidato que tiene votos independientes. Yo no recuerdo bien si era Bachi Núñez o Beto Velar quien había defendido el bloqueo de las listas, siempre el modelo de la lista sábana, como vulgarmente se le llama, porque él sostenía que este modelo de padrón semidesbloqueado terminaba beneficiando al final a los partidos grandes. Es como que se cumplió su profecía, ¿no? ¿Vos no recordás Sí y no. Sí, quién? sí. Mira, gran parte, muchos senadores, diputados, muchísimas personas defendieron esa postura que esto iba a beneficiar a los partidos tradicionales o candidatos con plata y estructura. Y no hace falta hacer no hace falta hacer una profecía, ¿verdad? Porque esto ya ocurrió en otros países. Uno podía saber esta situación, pero
en ese momento del desbloqueo hubo una propaganda muy fuerte de la ciudadanía, que, bueno, y hay que justificar eso porque la ciudadanía quería de alguna manera sacar la lista sábana, ¿verdad? Pero, sin Ujú. embargo, este otro que viene es peor que la lista sábana. Y yo digo y puedo argumentar por qué voy a decir que es peor, porque acá no tenemos renovación, no tenemos renovación. Hay que ver lo que termine pasando en abril del 2023, porque hasta el momento las internas, de acuerdo a los datos que tenemos, nos demuestran que no hubo tal renovación como si esperaban los anti-lista sábana, que el nuevo desbloqueo iba a ser la solución para ampliar la participación de los jóvenes o aquel persona que no tenía recursos. Sin embargo, fue todo por lo contrario, ¿verdad? Porque fíjate nomás que los grupos minoritarios suelen tener a veces su candidato que tiene más popularidad y esa persona atrae más votos. Si bien este sistema sigue beneficiando al candidato popular que atrae más votos porque redistribuye en su lista a los demás candidatos, esto no ocurre en los partidos tradicionales que definitivamente no entran, no pueden competir con aquel candidato que tiene plata. Y este es el problema de este sistema de bloqueada. El problema es que le va a ayudar un poco más a los grupos minoritarios, pero no le va a ayudar a los grupos minoritarios dentro de los partidos tradicionales como el Colorado Liberal, que va a seguir manteniendo más que nunca ahora aquel candidato que tiene recursos y que tiene estructura. Alfredo, y según tu experiencia, ¿cuál sería el modelo más coherente para poder aplicarlo a Paraguay? Yo creo que la lista bloqueada sigue siendo lo mejor. Eh, ¿Por qué digo esto? Sigo sosteniendo esto. Porque Ujú. la real politiquía o aquel que asume como presidente, o ya sea intendente, necesita armar un bloque de parlamentarios, ya sea en la Junta Municipal o en el Senado, un bloque fuerte que impulse sus proyectos políticos que él tiene. Y con lo que ocurre con la lista desbloqueada, así como tenemos ahora, es que se van a dividir más fracciones ahora. Entonces el presidente o el intendente va a tener que negociar en su propio partido con diferentes fracciones para impulsar un proyecto. Sin embargo, el presidente o el intendente o el gobernador con la lista bloqueada tenía unos beneficios que era de poder conformar en su propio equipo político para que puedan acompañar desde el legislativo sus proyectos. Pero con esto lo que tenemos es, de igual manera, el intendente gobernador o el presidente va a tener que cerrar bloque, pero ahora va a tener que cerrar con bloque, con grupos minoritarios, un montón de grupos que en la práctica no cambia nada, pero le va a costar más al intendente, porque cuando digo le va a costar más es porque Sí, tiene que repartir cargos a todos los sectores ahora exactamente. y no solamente a su bloque. Entonces, yo digo, entre colocar en la balanza en estos dos sistemas, yo en el fondo prefiero la lista bloqueada y no la lista que bloqueada, pero con posibilidades preferenciales, porque esto evita que aquel candidato que no tenga recursos y que es un militante de un partido pueda ocupar un cargo porque no tiene recursos para competir. Yo tengo gente con quien conversé de lista de senadores, de la lista de Horacio Cartes, por ejemplo, y me decían, Guachiré, no puedo competirle a ellos, no puedo competirle a ellos, porque hubo una bajada de línea desde Honor Colorado de apoyar a algunos candidatos. Esto ocurría también en el Partido Liberal. Entonces, el candidato que no tiene dinero que se le colocó ahí entre los 45 no podía competir con los demás. Sin embargo, si teníamos lista de bloqueada y esto iba a depender de la ubicación nada más de las personas. Y esto, digamos, también, porque ahí está el otro análisis que hay que hacer. Se creó un debate político en estas internas sobre el Partido Colorado Liberal. No, no hubo un debate político, hubo una pelea
entre todos, porque todos se competían entre ellos, pero peleas así, peleas no eran, nadie presentaba proyectos, nadie hablaba de un programa político, porque no podían definir entre ellos, porque entre ellos competían. Entonces, para mí tampoco es saludable por ese lado y algunos seguramente se estarán diciendo, no, ¿cómo Guachiré va a estar a favor de la lista bloqueada? Sí, estoy a favor de la lista bloqueada porque lo que nos está demostrando la lista de bloqueada es que es peor que la bloqueada. Sí. Es más, he visto ya en un medio capitalino, días, creo que el mismo lunes, luego de las elecciones, que ya tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal están analizando retornar a la lista bloqueada, no solamente por el tema de la elección por la preferencia en el orden, sino que también por el desangrado que significa para los candidatos enfrentar una campaña prácticamente de un todos contra todos. Entonces, evidencia que el modelo de este padrón semidesbloqueado está teniendo bastantes problemas. Sí, es una internas, son internas dentro de una interna de cada partido. Y esto Exactamente, sí, sí. obviamente hacen que todos se peleen entre ellos. De hecho, fíjate que ¿por qué tardamos tanto en votar ahora? Sobre todo en el Partido Colorado, que eligieron cargos nacionales y también eligieron autoridades partidarias, porque tenía la opción preferencial. Y fíjate nomás que teníamos la opción preferencial, pero le terminó beneficiando a Beto Ovelar porque él hizo una picardía ubicándose en el mismo número de su lista. Entonces, la gente en realidad no sabe votar las preferenciales, a no ser que acá ocurra una gran educación para todos de lo que significa voto preferencial, pero por los resultados que tenemos es que Beto Ovelar, que era el anti-desbloqueo, semidesbloqueo, fue el senador más votado. O sea que en la gente que criticaba la lista Sábana, lo que acá nos demuestra es que el que estaba a favor de la lista bloqueada terminó siendo el más votado en la lista semidesbloqueada, que es Beto Ovelar. Y esto nos demuestra que y esto Beto decía en los senadores, esto nos va a beneficiar más a nosotros los colorados, decía Beto acertadamente, Y cosa se que estoy de cumplió acuerdo con Beto, su... Sí. y se cumplió. Y de hecho creo que él, mostrando esa incoherencia de este nuevo sistema, él creo que trató de ubicarse en el número 2 para poder decir, ah, mira que yo tenía razón, ¿verdad? Por eso digo que es una picardía, igual que Salomón, ¿verdad? Salomón es senador, pero hay que decir también que estas dos personas también tienen una estructura importante, pero no era para esa cantidad de votos, porque esto no demuestra el caso de Beto Velar, que tuvo 152.000 como senador, porque estaba en el voto, estaba ubicado preferencialmente en el 2, igual que su lista. Pero, como decía recién, para miembro de la Junta Nacional tuvo solamente 38.000 votos porque estaba en el orden preferencial número 9. Excelente. Decime, ¿cómo ves este repunte del movimiento Honor Colorado en estas elecciones, en las internas del coloradismo? ¿A qué se Eh, debe que la gente vuelve de vuelta a apostar en gran mayoría a Horacio Cartes y su movimiento? Sí, Horacio Cartes, y bueno, hay que decir también que históricamente la ANR vota a la oposición dentro de sus internas, vota a su oposición, porque 5 años o 4 años después de estar en el cargo, alguien como Marito o como fue Cartes en el 2017, tiene mucho desgaste, el poder trae mucho desgaste, te da mucha estructura, pero te da desgaste y obviamente la popularidad de un presidente va bajando y el discurso de anti-Estado, anti-gobierno, resulta más Más vendible. atractivo. Sí, más vendible para la gente, porque vos criticás, este no hizo nada, este no robó en el COVID, este no robó en el asfalto, y sin embargo,
es más fácil para la gente. De hecho, muchas personas salieron perjudicadas del gobierno de Marito, funcionarios públicos que fueron cambiados de lugar, muchísimo perjuicio por las internas que ellos tenían. Pero hay que decir también que a mí me sorprendió la poca diferencia que terminó ganando Santi Peña. Estamos hablando solamente de 7%. Y es muy poco eso, muy poco. De hecho, Fuerza Republicana terminó ganando más de 10 gobernaciones y terminó metiendo muchos miembros, autoridades partidarias. Senadores, terminaron metiendo 10 senadores en los primeros 20 lugares. Entonces, acá, si vamos a evaluar solamente la disputa entre Cartes y Marito como presidente de la Junta de Gobierno, hay que decir que Cartes le aplastó a Marito, ¿verdad? Le aplastó. Pero no solamente hay que quedarnos de la victoria de Horacio, y no hay que mirar solamente la victoria de Santi Peña, porque fue de 7 puntos nada más. Acá hay que mirar el global de los resultados que hay, y acá otra cosa más hay que poner en la mesa, ¿verdad? Ahora Marito tiene la fiscalía. Y con todos estos elementos es que a mí me parece que se van a sentar y van a conversar para un eventual abrazo republicano. Pero antes de entrar a ese tema, tengo que decir también que obviamente todas estas operaciones, digamos, de la declaración de significativamente corrupto a Horacio Cartes por el gobierno de los Estados Unidos, esto no afectó, y yo creo que estimuló más al electoral, porque ellos tuvieron que desdoblar sus fuerzas para poder obtener esta victoria, porque esa era la única salida para el grupo Cartes, para el Movimiento Honor Colorado, para tratar de desinstalar todas esas declaraciones por corrupción que lo vinculaba al contrabando, el tema de los cigarrillos, el tema de sus empresas. Entonces, sobre todo, eso no golpeó en las bases coloradas. Pero hay que ver si esta tesis, esta situación que ellos obtuvieron, mejores resultados el domingo, se repite para abril del 2023, porque ese es otro escenario, y los votantes que van a participar ahí ya son votantes independientes y no solamente del Partido Colorado. Hay que decir que Santi Peña obtuvo una gran cantidad de votos, una participación de casi 1.100.000 votos, pero va a necesitar más de 350.000 o tal vez 400.000 votos más fuera del Partido Colorado para poder ganar las elecciones, y viceversa, los candidatos de la oposición, o Euclides, o Alegre, o Payo, van a necesitar sacar votos colorados también. O sea que este es otro escenario lo que vamos a tener en abril de 2023, y tiene que cambiar ellos el discurso, porque ahora van a ser uno y van a tener que revolcarse con Marito ahora, a quien le criticaba durante un año aproximadamente. Sí, la grieta que se ha abierto dentro del Partido Colorado creo que es histórica. Siempre los referentes del partido, aquí por lo menos en Itapúa, señalan que es algo tradicional, que es un partido apasionado, que las internas siempre son bastante sangrientas, por decirlo de alguna manera. Pero yo considero que la fractura entre ambos, los dos movimientos más importantes del Paraguay dentro del coloradismo es histórica, es mucho más grande que incluso la que se dio cuando Lino Oviedo deja las filas del Partido Colorado. Sí, mira, lo que hay que decir acá es que el Partido Colorado siempre se reinventa en todas sus disputas políticas, a excepción del año 2007, como la diferencia fue muy poca, fue de 4.7 la diferencia entre Ovelar y Castiglioni, y no hubo una conciliación rápidamente porque hubo disputa en los votos hasta el último momento. Pero por eso era importante que Santi Peña pueda sacar una diferencia de más de 7%, y lo sacó más de 7%. Ellos esperaban sacar más de 15%, pero terminó sacando 7%. En el 2017 la diferencia fue de 7.62 entre Marito y Santi. Y Cartes sacaría fue del 26% de diferencia. Pero
yendo a ese punto que mencionaste al Lino Oviedo en 1997, cuando le saca a Argaña una diferencia de 1,78 de diferencia, la diferencia mínima. Eso trajo una disputa fuerte dentro del Partido Colorado y terminó, bueno, después terminó esto yendo a la salida, llevando a la salida del Lino Oviedo del Partido Colorado posteriormente. Pero donde me voy es cuando estas diferencias son mínimas en la victoria del candidato ganador, esto se da una disputa más fuerte. Pero como ahora la diferencia fue de 7% y más, no hay ese debate si hubo o no fraude, como lo que fue en el 2007 con 4,7 de diferencia entre Ovelar y Castiglioni, en 1997 que fue solamente 1,78. Y recordarás también esta primera elección en 1900, las primeras elecciones internas en 1992 entre Guasmos y Argaña fue de 0,87. Que, bueno, esto se reconoció después que hubo fraude a favor de Guasmosi contra Argaña, porque Argaña terminaba ganando más de 16,000 votos, pero después esto lo reconoce el propio Calega Laverna, que participó en este fraude, que robaron a Argaña en esas elecciones. Entonces, eso es importante resaltar, que cuando hay una mínima diferencia, hay una disputa, hay una pelea fuerte, pero como la diferencia fue de más de 7%, ahora creo que no vamos a tener esa disputa. Así que también acá Marito tiene mucho que negociar. Él va a negociar su impunidad para que tranquilamente pueda ir a su casa, no sé, tal vez ya vivir en Miami. Y por otro lado, Horacio Cartes necesita recuperar su estructura empresarial y, bueno, necesita centralizar el poder del Estado otra vez. Fíjate nomás, uno de los problemas que tiene Horacio Cartes es la pérdida de su cuenta corriente de su empresa tabacalera del Este, ¿verdad? Y al perder esta cuenta en el Banco BNF, le impide realizar transacciones internacionales y esto lo ha digamos, desfinanciado en muchas de sus empresas porque es tiene un grupo empresarial enorme y son intereses inmediatamente que ellos necesitan sentarse ahora para poder finalmente ver todas estas negociaciones que no vemos a veces, solamente vemos el abrazo republicano y dice, esta es una cultura del Partido Colorado, dicen a veces. No es que sea una cultura. Ambos tienen intereses y coinciden, entonces por eso se abrazan, ¿verdad? Yo le decía la vez pasada a Bachi Núñez, vos está para abrazarte, ya está con el cocotero, ¿verdad? Porque necesita negociar impunidad, protección, ¿verdad? No es que así, porque todos somos uno y hay que abrazarnos. No, porque hay intereses en comunes entre los bloques de poder en el Partido Colorado que coinciden y se van a abrazar, y se van a abrazar aunque sea un cocotero, ¿verdad? Eso es lo que va a terminar pasando y yo creo que van a llegar más que nunca unidos para el 2023. Yo creo que antes del 10 de enero ya tendríamos novedades, porque el 10 de enero asume Horacio Cartes. Excelente. Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo con Conexión Radio y Itapuã Noticias. Realmente un completo análisis, una evaluación total de lo que fue estas elecciones del domingo 18 y apreciamos mucho el aporte que has hecho para que se pueda aprender a dimensionar lo que está pasando dentro de la política, tanto a nivel nacional como aquí a nivel departamental. Muchas gracias a usted. Y mira que no terminamos hablando de la oposición, ¿verdad? De Efraín, del Partido Liberal. De hecho, ahora estoy trabajando en una consultoría sobre posibles fraudes dentro del Partido Liberal. Estoy trabajando justamente en eso. También tenemos la oposición del Frente Guazú. Tenemos gente que están con Euclides Acevedo, el papel de Payo Cuba. Todo este análisis, digamos, no hicimos, pero esto es apasionante y solamente pudimos ver, analizar un poco dentro del Partido Colorado, que es el partido más grande y más representativo dentro de la política paraguaya. Te podemos comprometer para una próxima conexión la semana que viene y analizamos a profundidad cuál es el papel que va a jugar la oposición en las generales. Sin ningún problema, me llaman ahí, me avisan y ya estoy. Excelente, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por tu tiempo nuevamente. Muchas gracias a usted y mi saludo a la audiencia. Excelente. Alfredo Guachiré, político reconocido de grandes medios de la capital del país, analista político, con un resumen completo de lo que fue las elecciones del pasado 18 de diciembre.
Conexión Radio.